En el programa de hoy hemos querido hablar acerca de cómo preparar una buena taza de té. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la elección del agua. Por lo tanto, podemos preparar un té muy aceptable si lo hacemos con el agua corriente. Algo interesante a tener en cuenta es que jamás vamos a hervir el agua en el recipiente en que se va a preparar el té. El agua se va a hervir o se va a calentar en un recipiente aparte, que puede ser una pava, que puede ser una jarra térmica, eléctrica. Entonces lo vamos a calentar a la temperatura que esté recomendada para ese tipo de té. Sabemos que las diferentes variedades de té, verde, negro, blanco, oolong, pu'er, tienen una recomendación diferente en cuanto a temperatura. La hebra va a quedar con una cantidad de agua muy pequeña y lo que vamos a hacer con la temperatura es hidratar, volver a humectar la hebra. Aquellos tés oscuros, que son los negros, son los que tienen menos agua y van a necesitar una temperatura en el agua superior, que va a estar alrededor de los 92, 95, 96 grados. Pero hay otras variedades de tés como los verdes que van a necesitar un agua a 78, 80 grados. Lo mismo nos va a ocurrir con los tés blancos que van a necesitar una temperatura también más baja. El agua en el tiempo previo al hervor, que es cuando va a llegar a los 95 grados, ya comienza a hacer un determinado ruido en la pava, pero además va a generar algo que es como una especie de collar de perlas. Y obviamente cuando vamos a utilizar un agua con menos temperatura nos daremos cuenta que el ruido todavía no es el que hace previo al hervor. Entonces, teniendo ya un agua calentada en la temperatura suficiente, lo próximo que vamos a hacer es seleccionar la tetera, o lo que ya tendríamos que haber hecho es saber en qué tetera vamos a preparar este té. Tenemos diferentes alternativas. Cuando no tenemos tetera, podemos utilizar pequeños elementos que llamamos infusores, que son unos recipientes pequeñitos donde colocamos las hebras del té, los cerramos y haría las veces de saquitos. Entonces estas hebras se pueden colocar dentro del infusor, que se va a colocar en la taza o en la tetera, y encima entonces sí vamos a derramar el agua ya caliente. Otra alternativa sería elegir una tetera que no se utiliza con infusor porque ya lo trae incorporado. Hay teteras que pueden traer un infusor de alambre, ideal para colocar las hebras allí y derramar sobre ellos luego el agua caliente. Y otra alternativa es que utilicemos teteras que ya vienen con unos pequeños agujeritos en la zona donde va a estar el pico de la tetera. Por lo tanto, la hebra va a quedar dentro del agua y va a ser filtrada a través de esos pequeños agujeritos. Entonces, esta es otra variedad de tetera de las que podemos utilizar. Una vez que el agua ya está dentro, lo próximo es ver cuánto tiempo voy a dejar a las hebras en infusión. Tener en claro que si quiero un té cargado, necesito colocar mayor cantidad de té y no dejarlo más tiempo en infusión. Entonces, de acuerdo a las variedades y de acuerdo a la temperatura del agua, en nuestra empresa siempre sugerimos el tiempo que debemos dejar infusionando las hebras. Tiempo que puede ir desde 30 segundos en calidades de muy alta gama hasta 4, 5 y 7 minutos en tés que son más diferentes, en tés negros, por ejemplo. Entonces, una vez que sabemos el tiempo de infusión, lo que nos queda es esperar ese tiempo, retirar el infusor y entonces sí servirnos esta rica taza de té.